aplauso que me dieron recién y les voy a explicar por qué. Básicamente porque soy un diplomático del Estado, por lo cual no soy otra cosa que un burócrata de alfombra roja. Y en un gobierno de la libertad, gracias a Dios, hace algo más de 2 años, gracias a Dios y a las fuerzas del cielo, tuve la oportunidad de conocer al maravilloso profesor Jesús Huerta de Soto, quien me cambió la forma de pensar. Yo vengo de una formación, ahora lo vamos a ver en un minuto, en un sistema político que era el peronismo, que dominó a Argentina durante muchos años. Gracias a Dios pertenecía al equipo de un presidente que fue el presidente antes que Milei más reformista de la historia de Argentina, y con la mentalidad dentro de lo que se podía dentro del peronismo más liberal libertaria que se podía concebir. Gracias a las enseñanzas del profesor Huerta de Soto, hace 2 años entendí que no puedo ni quiero ser un funcionario público eficiente. ¿Y por qué ocurre esto? No porque sea un vago, porque no me quiera dedicar a ser eficiente y a hacer bien mi tarea, sino porque aprendí que el Estado es un mal, porque el Estado se dedica a prohibir y en consecuencia los burócratas que lo integran se dedican a impedir. Entonces, si yo como funcionario público me convierto en un funcionario público eficiente, lo que voy a hacer es impedir el funcionamiento de la sociedad a través de mandatos coactivos que impiden que se desarrolle la función empresarial de las personas en un país, por ejemplo en Argentina. Por ese motivo, la principal tarea que tiene un funcionario de un gobierno como el de Javier Milei, que es un gobierno de la libertad, es todos los días, cuando terminemos nuestra tarea, habernos ido a casa con la satisfacción de haber logrado que una parte más de las funciones que estamos cumpliendo las haya absorbido el sector privado. ¿Y por qué es esto? Porque el Estado se divide en 2 partes. Una mitad que se puede privatizar y la otra mitad de la que se puede prescindir. Dicho esto, y para entrar de lleno en la materia que me trae, que es contarles los cambios económicos de Milei, primero los tengo que poner un poquito en contexto para que puedan tener el contraste de cómo se fueron produciendo los hechos económicos que acompañaron a este gobierno desde que llegó, que ya son un éxito. Nosotros veníamos de una Argentina que en 1930 era una potencia mundial, un país con un crecimiento enorme, un ingreso per cápita asombroso, y nos perfilábamos para ser hoy una potencia. Lamentablemente, hace más de 80 años en Argentina ganó una tendencia política que se basa en la mentira de la justicia social. ¿Y por qué digo la mentira de la justicia social? Porque nos prometieron una justicia social basada en una redistribución de la riqueza, que es una mentira y es una imposibilidad absoluta de que funcione. Eso fue el socialismo que, identificado en Argentina como el peronismo, llegó al país con algunos gobiernos más en el medio, como el radicalismo o el PRO, que no fueron otra cosa más que tibios socialdemócratas, llevaron a que el país se encuentre en una situación desesperante, con corridas bancarias, con el famoso corralito financiero, el cual únicamente se explica en la maximización de la estafa de la reserva fraccionaria de los bancos, porque, como nos enseña el profesor Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Bancario, la reserva fraccionaria es lo que permitió que los bancos no tengan el 100% del coeficiente de dinero, tuvieron la habilidad de apoderarse de
el dinero de verdad que había en Argentina, que no eran los pesos argentinos, sino que eran los dólares de los ahorristas, y gracias a la reserva fraccionaria, cuando instauraron el corralito financiero y los ahorristas fueron a buscar su dinero, el cual ya era únicamente existente en saldos contables de la banca, ese dinero físicamente no existía, y a través de otra vez el intervencionismo y la coacción que genera el Estado, la sociedad entre la política y la banca autorizó a devolverle a los argentinos menos del 30% de los ahorros que tenían depositados en los bancos, porque previo a devolverle los ahorros a los argentinos, lo que se hizo fue desde el Estado una devaluación de más de un 300% de la moneda, habiendo generado quedarse con la mayoría de los ahorros de los argentinos. Esa mentira de la justicia social del peronismo, hoy vinimos a repararla nosotros con un presidente anarcocapitalista o anarquista de capital privado. ¿Y por qué es una verdadera justicia social o una sociedad justa? Le vamos a decir al gobierno de Milei, porque la única justicia que existe para que la sociedad sea más próspera y que la sociedad se pueda desarrollar mejor en libertad, es justamente darle mejor acceso a los bienes y servicios a las personas. Y eso únicamente lo puede hacer el capitalismo, jamás lo puede hacer el socialismo. ¿Por qué el capitalismo puede hacer ese efecto real? Porque el capitalismo se basa en el ahorro, en los bienes de capital y en mejorar la producción. Lo que a través de la historia demostró que, por ejemplo, como nos dice en un video muy interesante el profesor Bastos, que está colgado en internet, lo que antes era un bien que era equivalente a tener un avión el día de hoy, que era tener un coche en la antigüedad, gracias a los bienes de capital, al ahorro y a las mejoras que produjo el capitalismo desde la Revolución Industrial de Inglaterra, se logró que hoy la mayoría de los ciudadanos puedan acceder a un bien, a un coche. Igualmente, ¿qué pasa con la ropa? Antiguamente la sociedad, antes de la Revolución Industrial, posiblemente tuvieran el pantalón y la camisa. Y hoy podemos elegir el tipo de camisa que nos combine con la ropa que llevamos puesto, qué nos vamos a poner a la noche y cuál es la mejor vestimenta para seducir a la chica o al chico que nos gusta. Eso es justicia social, eso es una sociedad justa, abaratar los bienes y servicios para ponerlos a disposición de las personas que tienen necesidad de consumirlos. No es justicia social regalar el dinero emitiendo desde el Estado y regalar los bienes y servicios, porque lo que se hace de la manera del socialismo es lograr inhibir la función principal del ser humano, que es la innata empresarialidad, que no quiere decir ser empresario y ir a poner una empresa, sino que a lo que se refiere es a levantarse todos los días con necesidades ilimitadas frente a recursos escasos y usar la inteligencia, la innovación y buscar la manera de conseguir los fines que nos propusimos cuando empezamos el día. Cuando viene el Estado, el socialismo, con la ayuda social, con el intervencionismo, con el regalo de las computadoras para los estudiantes, como se hizo en Argentina, y a quererlo subsidiar, todo lo que viene el Estado es a comprarnos y anular la función principal del ser humano, terminando convirtiéndolo en pobre, dependiente de la ayuda del Estado. Es decir, en definitiva, se convierten en clientes de la política, que es donde el socialismo nos quiere tener a todos. Y frente a esa realidad, el presidente Milei, basado
en los principios de la Escuela Austríaca de Economía y los valores que nos enseñan en antaño Mises y hoy en día el profesor Jesús Huerta de Soto, a quien reivindica permanentemente el presidente Milei, empezamos a trabajar en recuperar la consideración de la acción humana, la empresarialidad, la creatividad, junto con el descubrimiento y el orden espontáneo de la sociedad. Frente a esa necesidad de recuperar a los argentinos del letargo en el que habían caído, de un Estado enorme, estático, aplicando de muy mala manera los recursos, con una horrible asignación de recursos, lo cual genera que la mala asignación de recursos sea algo inmoral, porque cuando los recursos son mal aplicados se está actuando inmoralmente y lleva a que el Estado, por estático, por burócrata y por no poder ser eficiente, por el tamaño que ha logrado, además de todo sea injusto. Y nosotros empezamos a trabajar para tener un Estado moral y un Estado justo, que sea un Estado que no le mienta a la gente y que le permita desarrollar su vida en libertad. Para lograr este objetivo tenemos dos pilares fundamentales: austeridad fiscal como forma de respeto al ciudadano que paga sus impuestos por la fuerza y rigurosidad monetaria para evitar estafar a la gente con el señoreaje de la moneda. Y fíjense qué curioso, porque la falsificación de dinero que hace el Estado desde que existe el Estado de Bienestar y desde que existe la proliferación de la democracia, de las democracias en el mundo, qué palabra curiosa, el señoreaje, ¿no? Porque era estampar con la cara del rey y de la autoridad a la moneda como un símbolo que lo representaba y le daba honor. Y en la moneda que nos dan los estados, desde que existe la redistribución de la riqueza y el falso estado de bienestar, ninguno de estos señores pone la cara, porque esas monedas todas terminan devaluadas y terminarían humillados impresos en esos billetes, convirtiéndose el Estado emitiendo monedas sin respaldo, como lo hacían en Argentina, y con esto termino el contexto que les estaba dando, en una inflación que viajaba al 17.000% anual cuando nosotros llegamos al gobierno. Los argentinos estaban al borde de una hiperinflación, la cual se escondía con la trampa de la regulación, con los precios cuidados, matando los incentivos para que se invierta en Argentina y se produzcan bienes y servicios de calidad y mejore la innovación y la creatividad. Esa es la situación en la que encontramos a la gente frente a las consecuencias del socialismo, que es en todo momento y lugar un fenómeno empobrecedor. Cuando llegamos al gobierno en enero de 2024, lo primero que hicimos fue sacar un decreto de necesidad y urgencia con 300 medidas para desregular la economía, que se llamó Medidas para liberalizar la economía de Argentina. Inmediatamente, como se quitó el intervencionismo y el proteccionismo, que haciendo un pequeño paréntesis, el proteccionismo destruye la industria porque justamente le quita la eficiencia dinámica, la hace estática, interrumpe la competencia, perjudicando a los consumidores en tener que acceder a bienes escasos, mucho más caros y de peor calidad. Eso es el proteccionismo. Nosotros nos encontramos en enero de 2024 con una inflación mensual del 25,7% en Argentina. 25,7% de inflación, la cual bajamos en los siguientes meses al 2,2% mensual. Teníamos
en el índice mayorista una inflación, como les dije antes, que viajaba al 17.000% anualizado y la bajamos 1.700 veces. Durante el 2025 la inflación se movió entre un 1,8 y un 2,3%, habiendo llegado en este momento, en el 2026, a acumular una inflación con una pequeña subida en el último mes, que obviamente los medios ensobrados que odian a Milei, porque les dimos libertad de prensa, es decir, les quitamos la publicidad oficial, porque los medios que tienen publicidad oficial se tienen que cuidar de lo que dicen para no hacer enojar al gobierno, para que no le quiten la publicidad oficial. Nosotros les dimos libertad, les quitamos la publicidad oficial y ahora pueden decir lo que les dé la gana porque no tienen que estar trabajando para mantener feliz al departamento de prensa de la Casa de Gobierno. Ahora pueden volver a trabajar de periodistas y los empresarios dueños de los medios vuelven a trabajar de empresarios. Pero como eso los asusta y los tiene muy inquietos, han salido a decir que se nos desbordó en marzo la inflación. Claro, pero se olvidaron de que los estados en este momento están poniendo al mundo de nuevo en una situación bélica, que es a lo que se dedican los estados, a impedir y a hacer la guerra, excusándose en la búsqueda de la paz. Pero la realidad es que lo que hacen es buscar los recursos y apoderarse del comercio, que debería ser libre. Cuando nosotros, los burócratas diplomáticos, nos dedicamos durante un año a lograr un acuerdo comercial para bajar los aranceles, dense cuenta que estamos actuando sobre el mismo daño que nosotros mismos en el gobierno causamos. Porque hace poco vimos a Donald Trump, a quien no lo critico por ser de derecha, pero sí lo critico por ser estatista. Porque no importa si sos de derecha o si sos de izquierda, lo que está mal es ser estatista. Lógico que no queremos a los zurdos y que nos vamos a llevar mucho mejor con uno de derecha, pero el problema es el Estado. Y en una semana Donald Trump llegó al gobierno y puso un montón de aranceles. Y uno puede pensar qué tontería, ¿no? Porque ahora van a gastar un montón de dinero en negociaciones diplomáticas para lograr acuerdos que van apenas a bajar un poco los aranceles que en una tarde puso Donald Trump con el dedo. No, ese es el sistema estatista que funciona de esa manera, justificando su existencia permanentemente y su agrandamiento. Es decir, Donald Trump garantizó desde el Estado que no haya plena libertad comercial como hacen los Estados y nos garantizó el trabajo a estos burócratas que ahora tenemos para excusar la existencia nuestra por el mundo, haciendo negociaciones que van a durar años para apenas bajar un poco del daño que se hizo en una tarde. Y para no extenderme demasiado, les quiero contar que frente a esa lucha del fenómeno empobrecedor del socialismo, nosotros nos encontramos con un país totalmente manipulado, con clientelismo político y lleno de pobres. En 2024 un 54% de la población argentina estaba por debajo de los límites de la pobreza. A hoy lo bajamos al 28,2%, es decir, sacamos a más de 10 millones de personas de la pobreza en la Argentina, reconociendo un organismo internacional como UNICEF que sacamos a más de 1,7 millones de niños de la pobreza. Una gran preocupación de la economía argentina era el riesgo país, al cual nosotros, no sé si saben que a los kirchneristas, a Milei le gusta decirles cuca. Entonces, para nosotros es el riesgo cuca, porque cuando están los cucas siempre el problema es el riesgo país. Claro, con el desastre que han hecho siempre había mucho peligro.
En el 2023 lo encontramos en 1935 puntos básicos y hoy está en menos de 500 puntos básicos. Con respecto a la política monetaria, el gasto público tuvo una reducción al día de hoy de entre el 27 y el 35%, habiendo pasado de 22 ministerios a 9, habiendo desvinculado del Estado a más de 68.000 personas. ¿Y dónde están esas personas? Porque 68.000 argentinos en la calle sin trabajo. Debe estar Buenos Aires totalmente sitiada con la gente protestando. No, porque eran contratos de las políticas, de los parásitos de la izquierda que cobraban un montón de contratos sin ir a trabajar. Esas personas ahora están en su casa y posiblemente trabajando decentemente. Eso es justicia social, es una sociedad más justa. Desde el primer mes tenemos emisión monetaria cero y desde julio del 2024 tenemos emisión monetaria cero incluso para pagar intereses de las deudas. Porque Argentina durante el periodo del kirchnerismo emitía por mes para pagar los intereses de las LELIQ, que eran las letras del Tesoro, 2 billones de pesos mensuales. 2 billones de pesos de nueva creación para pagar los intereses de la deuda, lo cual era un default oculto, porque nos enseña el profesor Philip Bauer que cuando se paga la deuda imprimiendo billetes se devalúa la moneda y la deuda todavía aumenta más, y el pago que se hace es un pago totalmente irreal. Tenemos superávit primario hoy por más de 2.200 millones de dólares, superávit primario y secundario sostenido sin default por primera vez en 123 años de historia de Argentina. ¿Cómo está la actividad económica? En el 2025 el Producto Interno Bruto aumentó un 4,4% y en el 2026 se está perfilando para un crecimiento entre el 3,4% y el 4%. Entre las medidas que sacó Milei, y ya termino porque soy el que se pasó, los demás se portaron todos bien, pero me hicieron un favor para que yo me pueda pasar. Entre las medidas fundamentales de Milei les voy a contar 2 muy cortitas. La primera, cuando había justicia social, las personas no podían acceder a la vivienda porque los alquileres estaban por las nubes. ¿Por qué estaban los alquileres por las nubes? Porque el kirchnerismo había sacado la ley de alquileres que decía cómo tenían que ser los contratos entre los privados, haciendo un intervencionismo enorme de parte del Estado. Milei en esas 300 medidas, el primer día que gobernó, anuló la ley de alquileres y se produjo la magia. Porque siempre nos dicen que para solucionar el problema de la renta y la vivienda hay que incentivar la construcción, las viviendas protegidas, los límites de los precios. No hicimos más que desregular. Entonces, como los caseros con el kirchnerismo se negaban a ofrecer sus propiedades en alquiler dentro de las condiciones que les ponía la ley, habían retraído la oferta, por lo cual los precios habían disparado enormemente. Al otro día de haber anulado la ley, volvieron a la oferta todas las propiedades que se habían quitado de la oferta, aumentó la oferta y como es la economía, adivinen qué pasó. Bajaron los precios. No fue magia, fue economía de la escuela austríaca. Y como otra medida, y ya les prometo que termino, que les quiero comentar, cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellas muchísimos organismos públicos que funcionaban como aguantadero de la política, donde iban los kirchneristas a cobrar a fin de mes y nadie trabajaba.
Entre ellos destaca el achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Cueva de los Zurdos, que se dedicaba a pagar temáticas woke, produciendo películas que nadie quería ver, subsidiando actores que habían dejado de ser actores para pasar a ser empleados del Estado. Hoy los actores viven de su talento y los productores hacen películas que la gente quiera ver en sala o en la casa. En definitiva, hemos regresado al financiamiento internacional, nos posicionamos como actores relevantes en el mundo y Argentina se perfila como líder de la región. Los logros actuales son el superávit fiscal sostenido, la inflación controlada, la pobreza en descenso histórico, la inversión privada en auge gracias al RIGI, que es el régimen para grandes inversores, que protege jurídicamente y otorga garantías jurídicas y fiscales para reducciones fiscales y libera intervenciones aduaneras para proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares, y el RIMI, que fue regulado por decreto hace unas semanas, que como había un sector de la economía que al RIGI no iba a alcanzar, entonces sacamos un régimen que da protección y garantías jurídicas a inversiones desde $150.000 hasta 9 millones de dólares. Y hoy tenemos un crecimiento impulsado por el sector privado y no por incentivos perversos del Estado. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!